La presencia de Fallon Larraguibel en el reality Ganar o Servir, ¿sí?, ha generado bastante polémica, ha generado bastantes dimes y diretes y medios que tienen que ver con el mundo del espectáculo, pendiente de lo que está pasando con la comunicadora al interior del espacio. Afuera, en el exterior, en la vida real, también muchas especulaciones y opiniones a través de las redes sociales. Pero que nos ha llamado poderosamente la atención es una versión por parte de Daniel Aránguiz, quien dice haber recibido un llamado de Jean Paul Pineda, ex de Fallon Larraguibel, preguntando por las andanzas de esta, me refiero a Fallon, al interior de Ganar o Servir. Pablo Candia. Daniel Aránguiz desveló desesperado llamado de Jean Paul Pineda. Él está convencido de que Fallon tiene algo con Luis Mateucci. Toma cachito goma. Y muy a pesar del señor Jean Paul Pineda, hoy día vamos a hablar de él igual, y el tema lo voy a hacer igual yo. Porque también recibí... ¿Qué pasó? Un mensaje de Jean Paul Pineda. No te puedo creer, Pablito. No es la primera vez en todo caso cuando recibiste llamadas. Sabía que iba a decir eso. Sí, porque Pablo recibió llamadas, fue bien complicado en la situación que vivió, pero fue de otra índole. Fue de otra índole. Muy complicada la situación. Yo el día de ayer figuraba en el mall comprando unas cositas para mi madre, muy temprano en la mañana, 10 de la mañana, entrando al mall, abriendo las puertas del mall. ¿Tan pronto se levanta Pineda? Y me llega un mensaje de Instagram. Un domingo. Decía, Jean Paul. Y dije, no creo que sea Jean Paul Pineda, puede ser otro Jean Paul. El del viernes en la noche, puede haber sido. Y dije, no, era Jean Paul Pineda. Cáchate. Abro y me había escrito en modo efímero, o hemífero, ¿cómo se dice? ¿Qué es eso? Sí, que está un ratito, efímero, está un ratito y se borra. Efímero. ¿Qué quiere decir esa señora en su casa? Ni Peter Veneno se atrevió a tanto. Que solamente puede ser leído una pura vez. Tú cierras esa ventana de Instagram y el mensaje desaparece. Tienes que sacar el pantallazo al tiro. No Pantallazo al alcancé a tiro. sacar el pantallazo. Pero ¿cómo? Pero sí leí perfectamente lo que decía. Y el señor Jean Paul Pineda, a diferencia de que Daniel Aránguiz le preguntó si la Fallon estaba con Mateucci dentro del reality, a mí me exigió que por favor no habláramos más de él. Ni yo, ni Mario, ni la Clau, ni nadie del panel, que no lo conocíamos, que qué daño yo le había, que qué daño él me había hecho para yo hablar tan mal de él. Sí, es verdad. Y que por favor no habláramos más de él porque él no es una figura pública, no pertenece a este medio. Y muchas de las cosas que se han dicho son falsas. Pablo, este mensaje por parte de Jean Paul, ¿te parece de corte petición? Es decir, yo no te he hecho nada a ti, yo no soy una figura pública, te agradecería de que efectivamente no hablaras más de mí. ¿O te pareció una exigencia advertencia? Es decir, yo no te he hecho nada a ti, no sigas hablando más de mí, porque si no... No sé si es advertencia, pero sí una exigencia. Así que, oye, porfa, párenla, no hablen más de mí, no necesito que... no soy del medio de partida, ¿por qué hablan de mí sin saber lo que pasó? Siempre en las historias hay dos versiones, pero claro, yo finalmente seguí conversando con él para un poco entender por qué no podíamos hablar de él, porque finalmente si él nos prohíbe hablar de él, es por algo. La mayoría de las veces que hemos hablado de Jean Paul tiene que ver con el problema que tuvo con Fallon ahora hace poco, que tuvo que ver con la violencia intrafamiliar. Claro. En ese entonces, nosotros como programa, hicimos el ejercicio de preguntarle a él su versión. Sí. Ok, eso me parece muy importante. Sí. ¿No? Lo primero es decir, Jean Paul, ¿qué pasó? Porque nosotros, obviamente, por ser compañeros de canal de Fallon, teníamos la versión de ella. Sí. Ahora, era muy importante rescatar la versión de Jean Paul. Jean Paul tomó la decisión de hablar con Sergio Rojas, con el programa que te lo digo, que es el programa de acá del canal, que viene antes que nosotros. Y ahí es donde él hizo sus descargos. Nosotros también hicimos el ejercicio para poder contraponer la versión que teníamos de contactarlo a él para que nos explicara qué es lo que había pasado durante esa noche y lo que había desencadenado
de que él se fuese detenido y esta acusación de violencia intrafamiliar, a lo cual no recibimos respuesta. Entonces, también en este caso es la posibilidad que le dimos de conocer qué es lo que pensaba él y dar precisamente su teoría, su versión, y nosotros no obtuvimos eso. Entonces, también explicarle a Jean Paul que para nosotros, obviamente, al no tener la versión de él, obviamente la que va a primar acá en el programa es la versión de Fallon. Claro, y además que... Y a lo mejor esa lo deja muy mal a él y donde él siente que sí se falta la verdad, porque hay que entender para la gente en la casa, y no restándole la responsabilidad a Jean Paul, ni mucho menos, sino que entender que bajo un mismo hecho, por eso la historia es subjetiva, van a haber siempre dos versiones distintas. La versión de Jean Obviamente Paul que en este sí. caso y la versión de Fallon. Ahora, a mí me dio a entender este mensaje porque yo seguí conversando con él y claro, finalmente me decía, oye, pero ¿por qué hablan de mí si no saben la historia completa? Siempre hay dos versiones, me están dejando como lo peor del mundo cuando no es así. ¿Y no le dijiste que la cuente? Fallon es la persona que es conocida. Ya. Ustedes han trabajado con ella, ustedes la conocen. Pero finalmente yo le decía, sí, Jean Paul, está bien, tú a mí no me has hecho nada, no tengo ningún problema contigo, jamás me has atacado. Amigo, Pero- perdón, ¿en qué minuto no te atacó? Ah, bueno. Con los teléfonos, ¿no? A ver, Sí. hay un tema ahí que yo no sé si vamos a ahondar en ese tema o no, porque a mí también me gustaría tener mis 5 minutos para andar una noticia que yo recuerdo. Me tocó presenciar a ver a un Pablo absolutamente descompuesto en alguna oportunidad. Sí, Un pero Pablo sí. que, amigo, las manos te tiritaban. Bueno, en otro minuto conversemos ese tema porque es Sí. un tema de Jean Paul Pineda con Pablo justamente por el tema de Fallon. Sí, pero claro, finalmente a mí lo que me da a entender Jean Paul es que los medios han sido muy duros con él. Él no entiende por qué los medios han sido tan duros con él. Y yo le digo, a mí no me ha hecho nada particularmente, pero los medios de comunicación dicen algo distinto de ti. No, muy habrá por que lo- hacerle un dibujo Los al medios caballero. de para que comunicación entienda. han Claro. sido duros con él porque supuestamente Ahí está. él vivió una situación Ahí de está. violencia intrafamiliar muy espantosa, donde se filtraron conversaciones, videos o situaciones puntuales, y por eso han sido tan duros y crueles contigo, porque eso no se permite, la sociedad no lo permite, no es algo personal ni que uno se incline por Fallon o por ti. Es el hecho puntual que vivieron ustedes como Sí, familia. las pruebas te y de remites. eso hay que hacerse cargo. Lamentablemente, Claro. yo creo que es Mientras él eso. no se haga Y sin cargo, ir más no lejos, asuma- mira cómo han sido los medios con Kaminsky. Ahí Claro. te puedes relajar un poco, Mientras, no él solo no, contigo. mientras él no se haga cargo y no asuma sus errores y no los entienda como tal, no va a avanzar y no va a entender jamás por ¿Pero qué qué la le gente molesta habla tanto como a él. día Pero de hoy, convengamos, Pablo? Ahora. convengamos que es él el que que anda sí. más preocupado de Fallon que Sí. Fallon de ella. Evidentemente, Sí. de hecho vamos a ir a ver inmediatamente un cartón que tiene que ver con acciones y dichos de Jean Paul Pineda, que nuevamente lo traemos a colación a este programa. Esto fue a pasar en el Sígueme. Esto fue lo que dijo Daniel Aranguis el viernes recién pasado. Adrián. Me ha estado escribiendo bastante este niño. Me ha estado escribiendo muy angustiado, haciéndome preguntas si es verdad que Fallon está en una relación con Luis Mateucci. Esto es como un agresor que anda dando vueltas. Se quedó sin su presa y no sabe cómo tener información de esa persona. Lo encuentro atroz, me da cosa. Él estaría preocupado por sus hijos. Es la primera parte, Hugo, que me parece que tiene que ver con este llamado de Jean Paul para preguntarle si es que Fallon tenía una relación al interior del reality con Luis Mateucci. Nosotros entendemos y sabemos precisamente de que Daniela es una mujer de armas tomar, que es una mujer directa y probablemente si hubiese tenido alguna información se lo hubiese dicho a Jean Paul. Pero no es ¿O dudan extraño, de eso? no es extraño que en un momento dado yo, pensando el conflicto que he tenido y tengo con mi mujer a día de hoy, que ella haya entrado a un reality, como ya he dicho, porque es una oferta laboral interesante, Sí. que utilice yo, como el señor Pineda, supuestamente a la expareja del supuesto que yo creo que puede estar con mi señora, que a día Pero de ¿y hoy a creo quién que más también le pregunta que Yo- es una cosa solo como... Pero quiero lo que yo preguntar, creo, capaz muy que esté cortito, solamente mintiendo. para establecerlo y dejarlo sobre la mesa. Extrañísimo. Que en una pareja que tiene 3 hijos y que vivió muchos años y más allá de lo que haya ocurrido al interior de la pareja, que no es por justificar nada, a mí me parece que el amor no se va de la noche a la mañana. Entonces, a lo mejor Jean Paul Pineda, más allá de las embarradas que se haya mandado, que lo tiene que determinar la justicia, puede seguir perfectamente enamorado de Fallon. Por supuesto, pero escúchame, la verdad que yo quiero ser franca y preguntar.
Pablo, ¿tú le preguntaste a Pineda si esto que contó Daniela era cierto? No tocamos ese tema. No, por eso, Pineda no se ha referido a esto que Daniela dijo. No, ya. no, Porque no, acá hay que dejar la duda, no es porque no le crea a Daniela, creo que efectivamente esa conversación existió, pero yo no puedo entender si esto fue así realmente, en qué está pensando Jean-Paul Pineda. Otro dato más para qué? sumarte a Sí. tu duda, Jean-Paul también se habría contactado con Luis Mateucci antes de que Fallon entrara al reality para saber si efectivamente ella iba a entrar al reality. Entonces ahí hay un patrón y hay algo muy raro que él aún esté detrás de Fallon Es que de por cierta eso, forma. y además entendiéndolo, o sea, él tiene como una orden de buscando alejamiento, ¿cierto? Sí. Ok, eso no tiene, pero está ahí, hay una orden de alejamiento. ¿Cómo él, entendiendo lo frágil y Que está la situación que está terrible. Y lo todo, reciente que ha sido todo. y que entendiendo que si le vas a escribir a Daniel Arangui, sabes que eso va a ser filtrado, si le vas a escribir, bueno, a Luis en este caso no, pero ¿cómo tú haces una cosa así? O sea, considero que está muy mal asesorado, está buscando algo, quizás ser parte del protagonismo ¿qué está buscando? que está ¿Que se teniendo sepa? hoy en día Fallon en el reality y que hablen de él, porque de verdad me parece Mira, muy A mí, tonto. parece a mí que esa hay una- persecución que hacen las exparejas cuando terminan sus relaciones me parece muy preocupante. Pero espérate, Que es muy pero es raro. que aquí, Pero Oye, no le es escribes a la preocupante, ex muy de grave. con quién Perdón. piensas que se está relacionando. si es solamente querer saber, a propósito de lo que dijo Fallon al interior del reality, y es que ella se postergó como mujer y se dedicó a ser mamá. Entonces, a lo mejor, esta es una teoría mía, para Jean-Paul siempre su casa fue su lugar de refugio y donde estaba tranquilo en relación al comportamiento de su mujer, que nunca sacó un pie a la calle porque la verdad de las cosas es que estaba mucho más Sí, que lo preocupada de supiese ser el otro. mamá. Nosotros Entonces el tema de los fines de semana o de cada 15 días no era me voy a ir a tomar un traguito con mi amigo. Él nunca tuvo en el fondo la preocupación de que a lo mejor Fallon fuera a mirar para el lado, más que sus celos que a lo mejor pertenecían a él, pero él se dio cuenta que su mujer estuvo para él durante todo el tiempo. Y aún así la celaba. Cuando de alguna manera ha pasado el tiempo y la separación es a partir de un error de él, a lo mejor le empezó a tomar el peso a lo que Fallon significaba en su vida. Y uno, de alguna manera, no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Yo creo y se dio que- cuenta que está enamorado de Fallon y se dio cuenta que nunca tuvo la necesidad de celarla, ni mucho menos, pero ahora que Fallon, que es una mujer muy linda, muy atractiva, está rodeada de hombres muy lindos y muy atractivos, y donde a lo mejor él por primera vez, y a estadio lleno, como lo es un reality, a vista y paciencia de todo el mundo, siente amenazado o siente por primera vez el peligro, la adrenalina, lo que le puede pasar a un hombre que siente que su mujer puede estar y con te otra pones a persona. escribirle a medio- Perdóname a que medio te chino, interrumpa, otra Marito, persona. pero Jean-Paul Pineda llegó a dudar hasta de mí cuando yo salía con Fallon Sí. después del Yo- programa. yo por ahí Entonces que es un patrón que él tiene, espérate, no pero de ahora. es distinto estar en un reality con 10 hombres que son facheros. Obviamente que no. Y que pueden ser súper... Claro, obviamente que sí, perdón. Que en el fondo Fallon puede ser súper atractivo para ellos. Sí. O sea, hoy realmente se está enfrentando a algo que le tuvo mucho miedo sin ningún argumento pero es una anteriormente. estrategia o un patrón que él ha tenido siempre. ¿A quién le Yo- podría preguntar si tuviese la duda más allá que a Daniela? Que Sí, sabe porque- mucho del interior del reality. No, por y haber porque él trabajado en el dice anterior. que no tiene contacto con nadie del mundo del espectáculo, porque no pertenece a este Que él no es de círculo. este medio, dice. Le escribe a Daniel Arangui y a Luis Mateucci, porque me imagino que son las únicas dos personas que seguirá, da lo mismo. Yo no tengo una mirada tan romántica como la tuya. Yo no creo que estamos frente a un hombre que se está dando cuenta de lo que perdió. Claro. Yo creo, es una opinión, no tengo la certeza, pero se basa en los antecedentes que tenemos de Jean-Paul Pineda, Para la que demanda. este es una característica más o un gesto más de un celópata. Un patrón. Tenemos el episodio que Pablo nos acaba de relatar. A Pablo lo conocemos, creo que no tenemos duda de que él Fue espantoso. no está inventando. Sí, lo No. sé. Está este encontrón que tuvo cuando suponía Jean-Paul Pineda que podía existir un tipo de relación afectiva entre O Pablo y Fallon. celos, porque yo pasaba mucho rato con ella después del matinal, supuestamente. cuando Sabemos yo salía también del matinal y me iba a que trabajar. la razón de la agresión, que fue pública, se debió a unos celos porque supuestamente le habría llegado los comentarios de que Fallon había estado días antes con otros hombres, Claro. cuando al parecer estaba compartiendo con su familia. ¿Se acuerdan Sí, que mostramos sí. una imagen? De un asado con Etcétera. unos amigos. Tenemos la información, porque no sé si Fallon alguna vez lo comentó públicamente, de que
ella efectivamente no asistía a eventos en donde era convocada en su rol de influencer o figura mediática para evitarse escenas de celos de Jean Paul Pineda, Sí, eso es en real. pos de no generar conflicto al interior del hogar. Totalmente. Tenemos la declaración del padre de Jean Paul Pineda, en donde sí reconoce de que habían celos compartidos. Pero casi lo justifica. Y lo el normalizó. actuar Da de lo su mismo, hijo. pero no dice que su hijo no era Ya. celópata. No. Establece que eran los dos. O sea, tenemos un patrón de conducta, ¿cierto? Extenso. De Jean Paul Pineda. Y esta desesperación, porque además Daniela dice que ella nota cierta angustia, me parece que es típico de un celópata desesperado, Totalmente. ¿cierto? Por no mantener el control de la mujer que sentía él era de su posesión. Eso es lo que yo interpreto de lo que está ocurriendo. Porque no tiene cómo acercarse a Fallon para poder controlarla, quizás como lo hizo mucho tiempo. Pero es que a mí me parece un error tras error. Primero porque si no es consciente de la situación que ha vivido, de la situación que además ha expuesto delante incluso de sus hijos. Hay que recordar que según nos contaron la historia pormenorizadamente de cómo fue, la llamada de uno de sus hijos fue la que hizo que se parase la situación. Sí, de verdad, sí, todo podía haber sido todavía mucho más complicado de lo que después lo llegamos a contar. Y todo lo que se contó es porque efectivamente vio la luz pública. Pero esa Entonces, lógica que tú planteas, Manu, yo creo que es consecuencia de algún tipo de tratamiento que uno tiene que seguir, Sí, alguna orientación, ¿cierto? Que mamá, me imagino, yo no soy psicólogo ni psiquiatra, Pero que tiene pero el- sí me he tratado problemas y traumas. No es algo que ocurra de un día para otro. No. Son procesos muy largos en los cuales Bien, tú vas pero- modificando tu terapia. pero comportamiento. el que tiene la orden de alejamiento es él. Cuando has cometido ciertos errores. No, me refiero a que tú dices, ¿cómo no va a entender? ¿Cómo no va a saber que la Daniela Arangui va a ir con el Kawin? Obvio, a nosotros nos parece de perogrullo, lógico, ¿cierto? ¿Cómo va? Es ridículo porque además no son ni amigos ellos dos. Obvio que la Daniela lo va a contar o Matucci lo va a contar. Pero cuando tú nunca entras en ese proceso de meditación antes de tomar una acción, o sea, el episodio de la violencia ya lo dejan claro, es cuando cometes este tipo de errores, po. Pero fíjate que incluso la primera vez que él se pone en contacto con Sergio Rojas es para amedrentarlo, casi para decirle, no hables de mí porque no tu tata, tu titita, tota, y toda la vida y por haber. A Claro. lo que obviamente en ese momento Sergio, no, ni siquiera yo creo que para defenderse de la situación es cuando empieza a decir, oye, pero es que esto es así, 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 porque estamos hablando por lo que se ha dicho, por lo que se ha comentado y por lo que la propia policía ha comentado, Carabineros ha comentado cuando llegó a tu casa, que es esto, esto, esto. Y ahí él es cuando, entre comillas, pisa el palito y empieza a contar, porque su versión no se sabía. Pero ¿Sabes Manu, qué? Aquí no hay- sé, O hay algo- Adriana, una pregunta sí. muy cortita. El hecho de que Jean Paul Pineda sea jugador de fútbol, sí lo hace una persona pública, aunque él no quiera. Sí, sí lo hace, claro que ¿No? es una O sea, O sea, Tú- sí tú has lo tenido- es, a pesar de que él lo niegue, lo es Por igual. eso te digo, cuando uno tiene un trabajo que es de carácter público, como es, por Involucrado ejemplo, con la ser gente, futbolista sí. y uno aparece en la televisión jugando al fútbol ser o lo que ser fuese. el marido de Fallon, de hecho. Por ejemplo, o en el caso de algunos otros futbolistas que son denominados como de alto conocimiento público, tiene que ver precisamente con lo mismo. Entonces ahí también incurre en un error Jean Paul. Él sí es una persona pública y la gente sí lo conoce, y no solamente por el fútbol, sino que por ser la expareja de Fallon Larraibel. Entonces, sus movimientos, sí, o sus acciones, sí van a repercutir en lo público. Y sí estos programas van a hablar de ti, Jean Paul, quieras o no, Para bien o para mal. para bien o para mal. Entonces, en ese caso, también desgastarse en hablar con Sergio Rojas amenazándole, diciéndole, "Ay, quédate callado porque aquí", o en el caso de Pablo, finalmente, por miedo, no se ha frenado a hablar de personas mucho más relevantes, poderosas o como lo quieras llamar que tú. Entonces, en ese caso, me parece raro como el hecho de decir, oye, no hables más de Echas mí. más benzina al fuego. Porque finalmente No, peor. lo único que vas a hacer es, además de que hay una denuncia pública en tu contra, de decir, me está escribiendo por interno para decirme que deje de hablar de él, me está pidiendo, me está advirtiendo, me Eso está... puede tener muchas aristas, incluso rebetes Ahí voy. policiales. Entonces, en Tiene ese que tener sentido, cuidado. mejor es entender tu versión sobre los hechos, si es que efectivamente llamaste a Daniel Arangui, si le escribiste a Daniel Arangui, le escribiste a Pablo, porque te va a hacer finalmente que la gente que está en la casa también entienda tu posición.